qué aplicaciones le podemos dar y pues bueno, que es precisamente lo que vamos a estar viendo durante este semestre. Ok, entonces voy a cortar aquí tantito el video para pasarles el siguiente, ¿no? Bueno, el video del otro video, ok. Entonces, denme oportunidad tantito y corto aquí tantito el video y el audio, espérenme. Ya ven ahí mi... sí, ya ven todo esta cosa. Esta ventana. A ver. ¿Y ya están viendo mi pantalla? Nada más si me pueden, Sí, profe. Si me pueden... Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces el video dura aproximadamente como unos 15 minutos, un poquito menos. Entonces, terminando, pues bueno, ya nos dedicamos al pizarrón, ¿no? Entonces, déjenme hacer una última prueba. Ecuaciones diferenciales, y esto vamos a verlo mediante pues varios ejemplos en los cuales se pueden aplicar las ecuaciones diferenciales. En primer lugar, las ecuaciones diferenciales tienen muchísimas aplicaciones en varias ramas de las ciencias, por ejemplo, en física, en química, en biología, economía y en las ingenierías. Entonces, vamos a ver algunos de estos ejemplos y en los próximos videos iremos viendo pues ya problemas más concretamente que resolveremos mediante ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una de las aplicaciones más sencillas es el análisis de poblaciones, o sea, medir cómo crece una población, ya sea una población de animales, una población de personas, una población de plantas, por ejemplo, o una población de bacterias. Por ejemplo, supongamos que tenemos pues una determinada cantidad de bacterias, por ejemplo, 100 bacterias, y quisiéramos saber cuál va a ser la cantidad de bacterias que habrá después de un determinado tiempo. Para esto, por supuesto, tendríamos que medir de qué forma crece esa cantidad de bacterias, que pues no será la misma manera para todas las especies de bacterias, por ejemplo, o también podría depender de la temperatura en la cual se encuentran las bacterias, de la cantidad de alimento que tengan y demás cosas. Pero, por ejemplo, supongamos que medimos que esta determinada población de bacterias, que son 100 bacterias, crece con un ritmo en el cual en cada hora hay 10 bacterias más que las que teníamos. Si tenemos únicamente este pequeño dato, podemos responder muy fácilmente preguntas como la siguiente: ¿cuántas bacterias hay después de 3 horas? Bueno, pues muy fácilmente, si cada hora hay 10 bacterias más, pues entonces después de 3 horas habrá 30 bacterias más, así que tendremos pues 100 más 30, 130 bacterias. Esto de aquí pues es un modelo muy sencillo y realmente no se ajusta muy bien a la realidad, porque imagínense que, por ejemplo, en lugar de 100 bacterias, la población fuera de 1000 bacterias. A lo mejor de estas 100 bacterias, al crecer esa población, en algún momento hay 1000. Y cuando haya 1000 bacterias, pues ya no podremos afirmar que cada hora hay 10 bacterias más. Es claro que entre más bacterias haya,
pues va a crecer más rápido la población, porque pues más bacterias se irán reproduciendo. Entonces, en este caso, un modelo más preciso sería aquel en el que tomemos en cuenta que el crecimiento de esa población no es el mismo siempre, sino que va a ir aumentando conforme vaya aumentando el número de bacterias. Por ejemplo, supongamos, igual que antes, que tenemos 100 bacterias y supongamos que con esas 100 bacterias sí ocurre que el crecimiento es de 10 bacterias por hora. Pero además supongamos que conocemos la siguiente ley, que el crecimiento de la población de bacterias es proporcional a la propia población. Esto de que es proporcional lo que quiere decir es que si tuviéramos el doble de bacterias, entonces tendríamos el doble de crecimiento. Es decir, que si tuviéramos 200 bacterias, el crecimiento sería entonces de 20 bacterias por hora. Esto podría ser pues algo mucho más razonable. Si tenemos el doble de cantidad de población, pues esperamos que haya el doble de crecimiento. Entonces volvamos a plantear la pregunta de antes. Quisiéramos saber cuántas bacterias hay después de 3 horas. En este caso ya no es tan fácil responder a la pregunta. Lo que podríamos hacer es ir analizando pues el crecimiento de la población hora por hora. Por ejemplo, en este caso considerar el tiempo, la población y la velocidad. Esas son las 3 variables que irán cambiando. Cuando ha pasado una hora, fíjense que originalmente teníamos 100 bacterias y sabemos que crecerán 10 bacterias por cada hora. Entonces, cuando pase una hora, pues sabemos que habrá 110 bacterias. Las 100 que teníamos más las 10 bacterias que se agregaron por hora. Pero como ya vamos a tener 110 bacterias, ya la velocidad ya no va a ser de 10 bacterias por hora. Ya la velocidad también aumentará. Por lo que estamos diciendo de que el crecimiento es proporcional a la población. Si la población es más grande, entonces la velocidad de crecimiento también es más grande. Entonces, en este caso, ¿cómo sabríamos cuál es la velocidad con la que seguirá creciendo la población? Pues podemos ver que en este caso la velocidad es pues una décima parte de la propia población. Si tenemos 100 bacterias, dividimos 100 entre 10 y tenemos pues que va a haber 10 bacterias más por hora. Si tuviéramos 200, pues 200 entre 10 nos da 20. Entonces, en este caso que tenemos 110, pues si dividimos entre 10 nos queda 11. Es decir, que el crecimiento es de 11 por hora. Ahora, cuando pase otra hora, o sea, después de las 2 horas, la población de bacterias será estas 110 que teníamos más otras 11 que se agregan, o sea, sería 121. Y la velocidad ahora será pues la décima parte de 121, que es 12.1. Ahora, cuando pase otra hora más, pues la población será estos 121 más 12.1 que se agregan, eso nos da 133.1. Y entonces sabemos que después de 3 horas la población de bacterias será de 133.1. Todo esto lo hemos estado resolviendo aplicando únicamente álgebra. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en lugar de preguntarnos cuántas bacterias hay después de 3 horas, la pregunta fuera, ¿cuántas bacterias hay después de 24 horas? Claro, podríamos seguir haciendo esta tabla, ir escribiendo hora por hora hasta llegar a 24 horas. Si quisiéramos saber cuántas hay después de 100 horas, pues tendríamos que hacer una tabla con 100 renglones. Entonces ya no queda como algo muy práctico el estar haciendo esta tabla. Quisiéramos encontrar una fórmula matemática que nos pudiera dar la cantidad de bacterias que hay dependiendo del tiempo que ha transcurrido. Y eso es algo que podremos hacer mediante las ecuaciones diferenciales. Una vez que encontremos esa función, podremos encontrar cuántas bacterias hay después de un determinado tiempo. Ya no tienen por qué ser horas. También podría ser, por ejemplo, cuántas bacterias hay después de 3.5 horas, por ejemplo, y podremos responderlo directamente con la función que encontremos. También podremos responder preguntas como esta de aquí. ¿En cuánto tiempo se duplica la población original? O sea, quisiéramos saber cuánto tiempo debe transcurrir para pasar de las 100 bacterias a las 200 bacterias. Todo esto lo podremos responder mediante ecuaciones diferenciales y esta será la primera aplicación que veremos en los próximos videos. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo es la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley tiene que ver pues con la velocidad con la que los objetos tienden a enfriarse para igualarse a la temperatura del ambiente.
Por ejemplo, supongamos que tenemos una taza de café y que esa taza de café tiene una temperatura, digamos, de 70 grados Celsius. Y supongamos que el ambiente en el que se encuentra este café, pues es un ambiente con una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, pues el café se irá enfriando, irá disminuyendo su temperatura hasta que sea aproximadamente igual a la temperatura del ambiente. Tiende a igualarse a la temperatura del ambiente. Lo mismo ocurrirá con cualquier objeto que tenga una temperatura mayor a la del ambiente. Por ejemplo, si tenemos otra taza de café con una temperatura de 40 grados Celsius, también esta taza de café se irá enfriando hasta llegar a los 20 grados Celsius. Lo mismo ocurre si tenemos un objeto que tenga una temperatura inferior a la del ambiente. Por ejemplo, un objeto que estuviera a 0 grados Celsius, pues se irá calentando hasta llegar a la temperatura del ambiente. Bueno, ahora aquí podría surgir una pregunta. ¿Cuál será la temperatura de la taza de café después de que han transcurrido 5 minutos? Bueno, puede ser que para la primera taza de café nosotros midamos la temperatura después de 5 minutos y veamos que, por ejemplo, ha disminuido la temperatura y ahora es de 40 grados Celsius. La pregunta sería entonces, para esta otra taza de café, ¿cuál sería su temperatura después de esos 5 minutos? Fíjense que la primera taza de café ha disminuido su temperatura en 30 grados, o sea, pasó de 70 a 40, se disminuyó en 30 grados. No podemos decir que esta taza también se va a disminuir en 30 grados su temperatura, porque si disminuyera en 30 grados, su temperatura sería de 10, pero estaría por debajo de la del ambiente. Y sabemos que la taza de café se enfriará hasta llegar a la temperatura del ambiente, no se enfriará hasta más abajo de esa temperatura. Entonces no va a disminuir 30 grados. Bueno, mediante ecuaciones diferenciales nosotros podemos determinar cuál será la temperatura de esta taza de café a partir de estos datos. Claro que la temperatura será algo menor a 40 grados, pero seguirá siendo superior a 20, o sea, podría ser, por ejemplo, algo como 27 grados Celsius, y entonces podemos notar que esta taza de café, que tenía una temperatura más elevada, disminuyó 30 grados en el mismo tiempo, en los mismos 5 minutos, que esta taza disminuyó de los 40 a los 27, por ejemplo. O sea, esta disminuyó 13 grados, mientras que esta disminuyó en 30. Es decir, que conforme más alta fuera la temperatura de la taza del café, más rápido se irá enfriando que en una taza de café que se parece más su temperatura a la del ambiente. O sea, podemos inferir lo siguiente, que la velocidad de enfriamiento de un objeto es proporcional a la diferencia de temperaturas, o sea, a la diferencia de la temperatura del objeto con la temperatura del ambiente. Entre mayor sea esa diferencia, más rápido se irá enfriando el objeto. Es decir, que si tuviéramos otra taza de café a 90 grados Celsius, pues esa taza se enfriará más rápido que esta de aquí. Bueno, a esta de aquí es a la que se le conoce como ley de enfriamiento de Newton, y la podemos expresar mediante la ayuda de ecuaciones diferenciales, y a partir de ahí podremos responder pues varias preguntas. Por ejemplo, otra pregunta que podríamos responder pues es ¿cuál será la temperatura de las tazas de café cuando han transcurrido 10 minutos, por ejemplo? Cuando este dato no lo tenemos, o sea, el dato que teníamos era cuando han transcurrido 5 minutos, pues sabemos que pasó de 70 a 40. Pero quisiéramos saber cuál será la temperatura después de 10 minutos, y eso ya podemos saberlo a partir de la ecuación diferencial. También podemos responder preguntas como esta: ¿cuánto tiempo tardará esta taza de café en enfriarse hasta llegar a 25 grados Celsius? Bueno, las ecuaciones diferenciales tienen muchas más aplicaciones que estas dos que vimos. Otra aplicación, por ejemplo, es al analizar la relación que hay entre poblaciones de depredadores y presas, por ejemplo, poblaciones de leones y de cebras. Estas poblaciones se relacionan mucho entre sí. Si hay más depredadores, habrá menos presas. Si hay menos depredadores, habrá muchas más presas, porque al haber menos depredadores, pues en este caso, por ejemplo, las cebras pues se reproducirán mucho más rápidamente. Entonces, este tipo de relación entre estas poblaciones las podemos escribir mediante ecuaciones diferenciales, en este caso mediante sistemas de ecuaciones diferenciales. Otra aplicación es el análisis de circuitos RLC,
o sea, circuitos que están formados por resistencias, por inductores y por capacitores. En este tipo de circuitos nos puede interesar medir la corriente que circula a través del circuito en cada momento, y eso lo podemos hacer mediante ecuaciones diferenciales. Será otra aplicación que veremos más adelante. Otra aplicación es el movimiento de los objetos. Por ejemplo, si tenemos un objeto unido mediante un resorte, pues a una pared, por ejemplo, y queremos ver cuál será la velocidad de este objeto en cada momento, cuál será su posición en cada momento, eso podremos determinarlo a partir de ecuaciones diferenciales, y podremos también agregar aquí más cosas. Por ejemplo, agregar la fricción que hay entre el objeto y el piso y medir a partir de esa fricción, pues este objeto cómo se irá moviendo, cómo irá cambiando su velocidad y cuál será su posición después de cada determinado tiempo. Otra aplicación es la transmisión de calor. Por ejemplo, si tenemos una varilla delgada metálica, así como esta de aquí, y calentamos uno de los extremos, entonces este extremo se irá calentando, pero pues el calor se irá transmitiendo a través de toda la varilla. Entonces podría interesarnos saber cuál es la temperatura de un punto determinado de la varilla después de un determinado tiempo. O sea, en este caso tendremos dos variables. Una será la temperatura en un punto determinado y otra variable será la posición de ese punto. En este caso, para analizar este tipo de fenómeno, lo podremos hacer también mediante ecuaciones diferenciales, pero en este caso, ecuaciones diferenciales parciales, o sea, con derivadas parciales, porque estaremos manejando funciones con más de una variable. Bueno, estas son algunas de las muchísimas aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales, y serán aplicaciones que iremos viendo en los próximos videos. Pero antes de entrar de lleno a este tipo de aplicaciones, voy a hacer otro video en el cual explicaré cómo crear un modelo mediante ecuaciones diferenciales. Es decir, voy a explicar Ok, compañeros, a ver, espérame tanto, porque ahí está, ya, perdón. A ver, ahí ya me escucho bien, ¿me escucho mejor? Sí. Ya, profe. Venga, bueno, pues entonces, pues ahí vimos un pequeño video que pues obviamente, pues sí, es bastante ilustrativo y también a la vez un poco didáctico, porque bien dice, bien comenta, ¿no? La forma en donde nosotros podemos ocupar y podemos tener una aplicación de las ecuaciones diferenciales, pero pues bueno, para llegar a todo eso, pues hay que primero, dirían por acá en mi pueblo, empezar por el principio, ¿no? Que es entender, ¿no? Cuál es la definición de lo que es una ecuación diferencial. Y pues obvio, ¿no? Obvio vamos a ver un poco de teoría el día de hoy. Probablemente ya la siguiente sesión ya estaremos de lleno con algunos ejercicios, bueno, unos pequeños ejercicios, pero sí es necesario, ¿no? O sea, traemos de base un poco lo que vimos en cálculo, que de hecho es lo que vamos a ocupar bastante, la parte de derivadas, la parte de integrales. Yo espero que el profesor que tuvieron en el semestre pasado de cálculo diferencial les haya enseñado bien. Sí, sí nos enseñó bien. Sí, bueno, pues me lo felicitan de favor, porque Felicidades, profe. para que puedan llevar a cabo bien esta materia. Entonces, bueno, sí, les advierto, sí va a haber un friego de
de integrales que se tienen que resolver por cambio de variable. Algunas otras van a ser directas. Fracciones parciales, probablemente ahí es donde vamos a lo mejor que retomar el método que nos faltó el semestre pasado. No sé si alguien ya lo sabe, ¿no? Pero fracciones parciales, al parecer hay algunos, pero no recuerdo muy bien. Pero lo que sí, cambios de variable, integrales directas, logarítmicas, exponenciales y todas esas sí están, compañeros. A ver, déjenme doy acceso a González Reyes Aldo. Acá está. Ok, entonces, pues sí, va a ser importantísimo que lo retomemos, y pues los que venimos fresquecitos del semestre pasado, pues bueno, va a ser un poco más sencillo. Ya saben que siempre yo, y eso va a ser una característica mía, yo siempre al principio, cuando empezamos a explicar un tema o se empieza con un nuevo subtema, yo siempre hago los ejercicios más difíciles, siempre, porque pues bueno, esa es mi labor como guía, ¿no? En este grupo, para que a ustedes les toque siempre los más fáciles, siempre va a ser así. Yo miren, ya saben, compañeros, yo siempre apechugando por ustedes para que les sea lo más leve su andar en esta materia, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a empezar con lo más difícil siempre, o sea, lo que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces, no se preocupen por mí. Primero ustedes tranquilos, yo voy primero, ¿sale? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a ver lo siguiente. Y bueno, ya tienen ahí en el pizarrón, ya empecé a escribir ahí un poco, ¿no? Para comenzar con la parte de la teoría, y dice más o menos así. Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función. Aquí déjenme lo pongo, que creo que sí es importante. Una función, dice, es una ecuación que relaciona una función, que aquí podríamos decir lo que es una variable, que relaciona una función que podría ser la variable dependiente con su variable o sus variables. En este caso, tanto variable o variables se les llaman también variables independientes. ¿Ok? Con sus derivadas, ¿ok? A lo mejor, pues ahorita, pues sí está así como que, bueno, ¿de qué trata o qué es eso? Pues muy sencillo, muy fácil. La idea de esto es de que ustedes entiendan que la relación que hay en una ecuación diferencial, siempre va a haber una función, una variable dependiente, siempre va a haber variables independientes, y siempre van a haber dentro de una ecuación diferencial una derivada, ¿ok? Y ahorita vamos a andar un poco más en esta definición, pero primero lo que quiero que recordemos es un poco la notación, ¿no? de función, variable y derivada que puede existir, ¿no? Entonces, primero, cuando nosotros tenemos una función f de x, ¿cuál sería ahí nuestra variable independiente dentro de esta función? Si ya estamos diciendo que una ecuación diferencial existe o debe haber una función, que es la variable dependiente, su variable o sus variables, que son las variables independientes, y sus derivadas. Entonces, son los tres componentes que deben de existir en una ecuación diferencial.
Entonces, si tenemos una función f de x, ¿cuál sería su variable independiente? O en este caso, la variable, pues es x, ¿no? Porque está en función de lo que tenemos aquí. ¿Ok? Y de igual manera, pues, ¿cuál sería su notación o cuál sería la notación de la derivada de esta función? Sería de la siguiente manera, ¿no? Que muchos ya recuerdan, ¿no? Que es f', ¿no? F' significa derivada, ¿no? Con respecto de x y se denota de esta forma. Muy bien. Ahora, igual, si tuviéramos una función con una variable t, f de t, ¿cuál sería nuestra variable? Pues sería la variable t, que a su vez, esto sería la f' de t, y se denota de la siguiente manera. Muy bien, pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos una función denotada nada más de esta forma? ¿Cuál sería su variable? Pues bueno, habitualmente siempre utilizamos las dos letras, ¿no? De cajón, X y Y. Por lo tanto, esto es una función. Así también se denota una función como Y. Entonces, su variable, pues vamos a suponer que es X. Podría ser A, podría ser B, pero pues siempre se ocupan X y Y. Entonces, pues vamos a dejarlo así. Esta sería su variable independiente. ¿Y cuál sería la notación de derivada para mi función Y? Quedaría como Y'. ¿Ok? Muy bien. Por lo que nos lleva a la definición o la forma matemática de cómo es una ecuación diferencial, que es f de x, y así se va ad infinito con f de n, f a la n, perdón. ¿Ok? Y esto igual a 0. Y esto podría decirse, o bueno, ya tal cual, de establecerse como la definición de una ecuación diferencial, en donde tenemos una función con su variable, ¿no? Dependiente. Bueno, tenemos la ecuación diferencial, su variable independiente, la función, la derivada o las n derivadas que pudiéramos tener. Y todo esto siempre igualada a 0, porque es una ecuación, ¿ok? Es una ecuación, entonces siempre debe estar igualada a 0. A lo mejor también aquí van a decir, oye, pero esto como que no lo entiendo de todo y como que me estoy enredando. No se preocupen, ya lo vamos a ir poco a poco desmenuzando, y cuando nosotros lleguemos a resolver los ejercicios les va a hacer todo el sentido del mundo esto de aquí, porque vamos a retomar la ecuación. Pero el chiste es de que ustedes se vayan familiarizando con los componentes que debe de tener una ecuación diferencial: función, variable independiente y sus derivadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, anoten esto de favor. O bueno, ya si ya lo notaron. ¿Ok? Y pues bueno, por si alguien no lo vio, entonces la ecuación diferencial siempre va a tener una variable una función y pues aquí, ¿no? Sus derivadas. Ok. Bueno, hago un paréntesis, estoy haciendo hay un chequeo, ¿no? De cómo se ve el pizarrón.
Pregunta, ¿es legible todo esto que estoy escribiendo? Tanto esto de aquí como esto de acá, todo es legible. Sí, profe. Sí. Se ve bien, profe. Ok, gracias. Sí, es que, pues bueno, no sé si a ustedes les comenté, cambié un poco la iluminación y creo que quedó mejor ahorita. Creo que quedó mucho mejor porque había colores, no sé si recuerdan que había plumones que no se distinguían y de repente se pelean, pero ahorita sí parece que todo está funcionando bien. Muy bien, bueno. Perfecto. Ahora, vámonos de este lado. Vámonos de este lado y vamos a ver qué tanto llegamos a comprender esta parte de aquí. Tenemos el siguiente ejemplo de y sobre dx es igual a 6x por y. Muy bien. Esta ecuación que tenemos acá, esta ecuación de y sobre dx es igual a 6x por y, o 6xy, como quieran decirlo, ¿se podría decir que es una ecuación diferencial, sí o no? ¿Y por qué? Obviamente. De acuerdo a lo que hemos visto acá, es eso de ella, no estamos viendo otra cosa. Queremos saber si eso de ahí es una ecuación diferencial. ¿Eso de allá es una ecuación diferencial? Sí, profe. Sí, ¿por qué es una ecuación diferencial? Porque existe una función, una variable y una derivada, por así decirlo. ¿Es correcto? Sí, así es. Así es, efectivamente. Tenemos de este lado, tenemos nuestra función. Si se acuerdan, ¿no? Tenemos nuestra función, tenemos que una variable y tenemos que una derivada. Ahí está. Por lo tanto, esto sí se puede catalogar como una ecuación diferencial. ¿Ok? A diferencia que, pues aquí está como que mezclada, ¿no? Ahí traía como que jirilla. Entonces, pues sí, es una ecuación diferencial. A ver, vamos a ver con el siguiente ejemplo. Vamos a ver, no se preocupen. Es que estoy viendo que si me meto yo y traigo ropa negra, se convierte todo en brilloso. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, se pone un poco el brillo. Sí, de repente, profe. Sí, Es como que en lo que tarda en enfocar nada más. el Ajá, enfoque, pero ¿verdad? ya después ya Sí. se ve bien. Ok, bueno, espero que eso no les incomode. Voy a tratar de que sea lo mínimo. Bueno, ya voy a corregir. Estoy viendo, porque apenas estoy checando, pero ahorita monitoreando de este lado. Sí, sí vi que tarda, como dicen, en el enfoque. Bueno, espero no les moleste. No, una disculpa. Bueno, muy bien. Tenemos la siguiente, es x por y' más y igual a 3. Esto de acá también es una ecuación diferencial. Un momento, permítame.
Perdón, disculpen, compañeros, la interrupción. Ya. Ahí está, no es Contreras Menor. Contreras Menor, Andrés. Ok. Bueno, entonces decíamos, esto de acá, no sé, alguien había como que empezado a preguntar, a decir, bueno, pregunto nuevamente, ¿esto sería una ecuación diferencial? Sí, sí sería ecuación diferencial. ¿Por qué sería una ecuación diferencial? Dinos. Porque también tiene una derivada, una variable de la función. Exacto, ¿no? Sí tiene su función, tiene su variable y tiene su derivada. Aquí hay que tener bien en cuenta lo siguiente. La estructura o composición, como estén las ecuaciones diferenciales, no importa. El chiste es de que tengan estos tres componentes: la función, la variable y la derivada. Si tiene por acá un coeficiente, pues bueno, ese no le hacemos caso porque pues estaría ahí con el cero, ¿no? Sería así, ¿no? Pero, insisto, la forma en cómo encontremos la ecuación diferencial no importa. El chiste, insisto, es de que tenga estas tres componentes. Muy bien. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver con el siguiente ejemplo, que dice más o menos así. A lo mejor va a haber notación, que ahorita vamos a estar, bueno, si nos da chance el día de hoy, yo creo que sí nos da chance. Vamos a tratar de buscar, sí, yo creo que sí nos da chance. De buscar lo que son las diferentes notaciones, porque eso va a ser importante para poder identificar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Esta es una otra notación, pero es muy parecida. Es la segunda derivada de y con respecto de x más 2. Muy bien, entonces, esto de acá también podría decirse que es una ecuación diferencial. No. ¿Antonio? ¿Correcto, Antonio? Sí. Ok. Dice Antonio que esta no es una ecuación diferencial. ¿Por qué no es una ecuación diferencial, compañero? Es que ahí pues estás derivando y y pues no existe y, entonces pues no se puede. ¿No se puede? Ajá, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. A ver, pues no. Ok, muy bien. No, está bien, está bien, Antonio. A ver, vamos a abrir el micrófono a alguien más. ¿Qué dice el público? Le faltaría una variable y, ¿no? Faltaría una variable. La variable vendría siendo x al cuadrado, ¿no, profe? La variable es x al cuadrado, dice América. Ajá. Y existe la derivada que es de cuadrado. Bueno, es que no sé si sea posible que haya un cuadrado en la derivada. Ah, ya, ok, sí, entonces creo que sí me adelanté en esa parte. Pero bueno. Okay. Profe, Sí, mande. sí sería una ecuación diferencial, ya que, o sea, la función no está ahí, ¿cómo se llama? O sea, no está visible, pero pues sí, porque pues tenemos la derivada. Ajá. Y en todo caso, bueno, sería función de y. Entonces, ¿en dónde estaría esa función? Por ahí tenías un punto, Yolanda. Sí, estabas ahí en lo cierto, de que sí es una ecuación diferencial, pero ¿en dónde está la función? ¿Dentro de la derivada?
dentro de la derivada. A ver, vamos a seguir abriendo el micrófono. A ver, ahorita, no se preocupen, aclaramos las dudas. El chiste de ahorita es de que nosotros sepamos, insisto, identificarlas y saber si realmente es o no una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno, en lo que sucede esto, denme un minutito, perdón. Ok, ahí está, perdón, disculpen, nuevamente. Muy bien, habían escrito, dice, en la X de la derivada también lleva exponente 2 para indicar que es la segunda derivada, ¿no? Ah, ya, acá. Ahí es donde me dice Mauricio. Mauricio. Ahí. A ver, déjenme ver, ok. Pero mientras estoy leyendo el chat, disculpen. Un compañero lo sacó de clase que se lo puede dejar, pero no está compañero Paredes. No lo veo aquí en la sala de. Ok, perdón, discúlpame. Es que apenas estoy leyendo lo de hace rato. Ok, perdón. Disculpen. Ok, bueno, ahí está, listo. Entonces, decía que la segunda, bueno, sí, aquí la anotación, ¿no? Que es la segunda derivada. Gracias. Esta anotación que ahorita les decía, vamos a ver diferentes tipos de anotaciones, quiere decir que es la segunda derivada de y con respecto de x, ¿ok? Entonces, si es una ecuación diferencial, ¿por qué? Porque tenemos una función que de una manera implícita está por acá, y además tenemos a nuestra derivada, ¿ok? Entonces, sí es, bueno, ponemos, sí es, y esta sí es una ecuación diferencial. A diferencia del siguiente ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está. A diferencia del siguiente ejemplo, nada más chequen, es 5y menos 3x igual a y cuadrado. Muy bien. Acá en esta ecuación, porque es una ecuación, no tenemos un igual, acá en esta ecuación, ¿podría decirse que es una ecuación diferencial
Aquí evidentemente es que no es una ecuación diferencial. ¿Ok? Tenemos variable o variables dependientes, tenemos nuestra función, pero no tenemos la derivada. No tenemos la derivada. Y si no se tiene la derivada, entonces no es una ecuación diferencial. No es una ecuación diferencial. ¿Ok? Digo, ya esto, pues más adelante vamos a tener un poco más de práctica, van a tener un poco más de ojo, ¿no? Por así decirlo, para poder identificar cuáles son y cuáles no ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que nosotros vayamos viendo este tipo de arreglos en las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. ¿Puedo borrar esto de acá, de este lado? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces vamos a borrar. Vamos a borrar. Y dice lo siguiente. La notación, que eso es lo que vimos por acá, la notación de derivadas. Muy bien. Para empezar, pues hay diferentes, ¿no? Al menos yo tengo aquí 4 que son las más usuales y no que son las únicas, que se ocupan para escribir o identificar una ecuación diferencial. Ay, perdón. Perdón. Ok, la primera es la forma de Leibniz. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la notación de una ecuación diferencial de la forma de Leibniz, quiere decir que nosotros vamos a encontrar este de acá. Muy bien, de y sobre dx. Esta es una notación. Puede ser también de sobre dx. Que bueno, bueno, sí, sería cosa de ponerlo, ¿no? Hay algunos textos que no lo ponen, pero hay otros que sí, entonces pues ya, ahí lo dejamos, ¿no? Que la segunda derivada, la tercera derivada se denota de la siguiente manera. Y la cuarta derivada y así sucesivamente, ¿no? ¿Vieron o no sé si van a ver ahí en este semestre o ya sí llevaron cálculo vectorial o están llevando cálculo vectorial? Este semestre llevamos Lo llevamos este semestre, profe. Ah, ok. Bueno, pues entonces, pues aquí es donde como que se mezcla, ¿no? Tanto vectorial como ecuaciones diferenciales, porque en algún momento vamos a llegar a ver derivadas de orden superior. Orden superior, estamos hablando la segunda derivada, la tercera, la cuarta, y a lo mejor ahí en cálculo vectorial, que de hecho es un tema, si no mal recuerdo, se llama derivadas de orden superior. Y se van a acordar de esto, precisamente. ¿Qué pasó, Andrés? Mande.
disculpen, la cuarta derivada también es Sí, perdón, es 4, sí. Sí. Ok, gracias. Sí, no. Perdón, me emocioné. Ok, gracias Andrés, gracias. Muy bien. Siguiente, la siguiente notación se llama la notación prima. ¿Ok? La notación prima está dada por una que ustedes también ya conocen mucho, ¿no? Que es tanto de Leibniz como la notación prima, son las que más se ocupan en textos, libros y donde quiera, ¿no? Es como que la más ocupada en todos lados. Muy bien. Esta sería la primera derivada. Esta de acá sería la segunda derivada. Esta de acá sería la tercera derivada. Y de la 4 en adelante, pues ya no serían palitos, ¿no? Sino sería así como cuando los reos contaban sus días, ¿no? Y ponían así, no, eso no es, ¿no? Es de la siguiente manera, ¿ok? Para diferenciar que Y no está a la cuarta potencia, se coloca entre paréntesis y de ahí a la quinta, sexta, todo eso, ya se debe de colocar dentro de un paréntesis el número de derivada que corresponde. ¿Ok? Sí, porque si no iban a poner no, eso no es, así no es. Es de esta manera. Muy bien. Bueno, siguiente se le llama punto. Esta notación, pues, como su nombre lo dice, es que tenemos, bueno, pues sí, vamos a ponerlo así. Bueno, pues que tenemos que es y con su puntito, aquí arriba. Así como notación maya, ¿no? Número maya. Así, más o menos. De igual manera, tenemos dos puntitos. La segunda derivada. La tercera derivada. ¿Ok? Y esta, pues sí, pues sí, no es tan ocupada, pero sí se colocan todos. Entonces, pero pues así como que parece que tiene viruela, ¿no? Entonces, no, pues esa es casi no se... ¿cómo se llama? La notación de Newton, ¿no, profe? Ajá. Sí, pero pues casi no es muy ocupada. Estas dos, pues estas como para cultura general. De hecho, en ninguno de los ejercicios que yo he visto, o bueno, que he trabajado del 100%, el 2% he visto así. O sea, imagínense, es un montonal y muy pocos ocupan esta notación. Así es. Muy bien. Y la siguiente, la última, se llama subíndice. Que ahí es donde empiezan las derivadas de orden superior, que ahí es donde sí se ocupan este tipo de notación en las derivadas de orden superior. En ecuaciones diferenciales es la mayor cantidad, es aquí. Y en cálculo vectorial se ocupa de esta forma. ¿Ok? Así, forma chiquita, ¿no? La derivada, bueno, aquí sería esta. La derivada de u de x con respecto de x. Y así. Y así sustantivamente dicen acá en mi pueblo. Espero que se vea. Yo creo que se vea.
Ahí está. Ahí está. Toda esta teoría que estamos viendo ahorita nos va a servir un montonal, porque en los ejercicios que vamos a ver, pues primero hay que identificar si es una ecuación, qué tipo de notación tiene y pues bueno, ya la forma en cómo se van a resolver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Tenemos esas 4 notaciones y bueno, ¿cómo se leen? Pues bueno, en este caso, la derivada de y con respecto de x, la segunda derivada de y con respecto de x, la tercera derivada, la y', y bi'prima, y tri'prima, y la cuarta derivada de y. Aquí ya no se ocupa ese tipo de lectura. Después, la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando es subíndice, la derivada de x, ¿no? La derivada de una función con respecto de x, la derivada de una función de x con respecto de x, o sea, pues es otra vez derivar a x, y la derivada de la función de x con respecto de x con respecto de x, otra vez. Muchas veces queda como por aquí una función que nosotros lleguemos a manejar o que lleguen a manejar. Rara vez en este nivel de cálculo, en el nivel que estamos ahorita, se llega a ver una cuarta derivada. Pero esas ya son ecuaciones gigantescas, ¿no? O sea, son ecuaciones muy elaboradas. No quiere decir que sean difíciles, sino que simplemente ahorita para este nivel que es básico, vamos a decirlo, en la parte de la educación superior, pero si alguien se especializa y alguien quiere ir para acá, para este lado, se va a encontrar con un montón de estas ecuaciones y de estas notaciones. Entonces, pero, insisto, lo que más vamos a ver nosotros es esto de acá arriba. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por favor, terminen de apuntar, si fueran ustedes tan amables. Copien o capturen la pantalla como más les convenga. Para continuar con el primer subtema, ya hace un poquito más de lleno, una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Ahorita lo vemos. Muy bien. Ustedes me dicen, les doy chance si es que ya lo apuntaron o si es que ya lo hicieron. Si no, ahí les doy un poquito más de oportunidad. Ok. ¿Puedo borrar, compañeros? Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, déjenme borro. Pues sí, ya borro todo. Ay, ese verde cómo mancha. Cae gorro. Cae mal. Déjenme quitar aquí esta mancha verde porque ese plumón como que está medio raro. Muy bien. Bueno, entonces vamos con el siguiente subtema que se llama ecuación diferencial ordinaria. Que también muy conocido para abreviar, ¿no? Ya saben que
se dan mucho las abreviaturas, pues bueno, ecuación diferencial ordinaria es EDO. Muy bien, y esta ecuación diferencial ordinaria contiene únicamente derivadas, respecto a una sola variable independiente. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Dice, contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo y vamos a ver qué dice esto, ¿no? Tenemos nuestra derivada de y sobre dx igual a 5 más x. Pregúntoles yo, esto podríamos decir que es una ecuación diferencial, ¿sí o no? Sí. Exacto, sí, es una ecuación diferencial, ¿ok? Muy bien. Ahora, sabemos que es una ecuación diferencial. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria? Sí. Sí, ¿por qué sí, Yolanda? Sí, Yolanda, ¿verdad? Sí, profe, porque pues solo tenemos una variable independiente. Ok, ¿cuál es esa variable independiente? La Y. ¿Mande? Sería la Y. No, La X. La X. Exacto, es la X. Ok, entonces, miren, qué bueno que para que no se vaya a confundir y no se vayan a confundir, siempre que nosotros tengamos esta notación, que es la que más, insisto, esta y la de la notación prima, son las que más vamos a ocupar. Pero todas las ecuaciones diferenciales para una mayor y fácil resolución, hay que cambiarlas a Leibniz por lo regular. ¿Ok? Entonces tenemos una dy sobre dx. Aquí tienes la variable dependiente. Es lo que tenemos en la parte de arriba. ¿Y quién va a ser independiente? Lo que tenemos en la parte de abajo. ¿Ok? Y además, pues, es notable que se va a derivar con respecto, también, no sé si se acuerdan que decíamos, derivada con respecto de, y ya poníamos aquí, ¿no? La letra que ustedes gusten y manden y que más les acomode, ¿no? Derivada con respecto de, entonces por eso se le llama a lo de acá, entonces la variable dependiente, la variable independiente, y tenemos del otro lado la variable. Ahí se oyó algo raro. ¿Fui yo o no fui yo? No sé qué fue que se escuchó. Ok, bueno, entonces, esto de acá, ¿es una ecuación diferencial ordinaria? Sí, es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos con otro ejemplo. Dice que se llama así x por y' más y igual con 3. Esto de acá es una ecuación diferencial ordinaria.
Sí. Sí, también, profe. ¿Sí también? Muy bien, ok. Perfecto. Siguiente. Esto de aquí es una ecuación diferencial ordinaria. Sí. Sí, también dice acá el buen Mauricio. Ay, perdón. Ay, disculpen, es que uno se desacostumbra a hablar tanto y ya otra vez se me cerró la garganta. Ok, Lourdes. Lourdes dice sí también. Ok, perfecto. Sí, efectivamente. Porque está con respecto de una sola variable. Muy bien. Perfectísimo, compañeros. Muy bien. Bueno, ahora voy a borrar esto de aquí. Creo que quedó claro. Y bueno, les doy unos segundos para que puedan terminar de copiar o capturen la pantalla, no sé, como más les guste, y borro esto de acá. La siguiente se llama ecuación diferencial parcial, que en el argot se le conoce como EDP. Ahí está, EDP. Este dice que contiene derivadas de derivadas parciales de una o más variables. Ahí está. Contiene derivadas parciales de una o más variables independientes. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos con esto. Dice así. Tenemos a dy sobre dt. Esto es igual a x al cuadrado dy por dx. Voy nuevamente a preguntar. ¿Esto de aquí es una ecuación diferencial? Sí. Sí, es una ecuación diferencial. Efectivamente, hay una función que tiene su variable independiente y además su derivada, o sus derivadas, ¿no? Como dice en la parte de acá, derivadas. Ahora pregunto, ¿es una ecuación diferencial parcial? Sí. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene una o más variables independientes. ¿Cuáles son aquí las variables independientes? D y X. T y X, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos acá, que fue un buen apunte, ¿no? Ver que todo lo que tenemos acá es variable independiente, todo lo que tenemos acá es variable dependiente. Muy bien, entonces este sí es una ecuación diferencial parcial. Ahora, vamos con este otro ejemplo de 2. Ok, más
de y al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Pregunta, compañeras y compañeros, ¿eso de ahí es una ecuación diferencial parcial? Sí. Sí, efectivamente. También es una ecuación. ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que es una ecuación diferencial. Ah, ok, Ángel, gracias. Sí, efectivamente. Las dos son ecuaciones diferenciales parciales. Muy bien. Aquí lo que trato yo también de que ustedes identifiquen cómo es que se ven las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones diferenciales parciales, porque va a haber uno, pues, llamémosle tema, ¿no? Un tema que, pues bueno, prácticamente tendríamos que mezclar ambas ecuaciones. Y que si nosotros no sabemos identificarlas, pues ahí nos vamos a perder y probablemente vamos a llegar a un resultado erróneo, ¿no? Entonces, el chiste es de que nosotros vayamos entrenando, ¿no? Ese ojo para que en caso de que llegue a presentarse cualquiera de estas ecuaciones, pues bueno, pueden ustedes resolverlo sin ningún problema. Pero pues obviamente siempre es con la práctica. Siempre va a ser con la práctica. Muy bien. Y pues ya por último, porque si no, no me va a dar chance y a ustedes no les va a dar chance. Perdón, una pregunta. ¿Tienen clase, tienen una siguiente asignatura después de esta? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya saben que no me puedo pasar. Ya saben que pues hay que terminar un poquito antes para que también ustedes se despabilen, se estiren, vayan a desayunar y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces ya nada más por último, ¿puedo borrar ya, compañeros? No, Sí. no, espere tantito, profe, por favor. Bueno, está bien. Ok. Ah, qué raro está el día, otra vez está soleado y al rato se nos va a venir con todo ese Tlaloc. Se pasa. Pero miren, por un lado también estaba bien, bueno, por un lado está bien y por otro obviamente está mal, ¿no? Que tanto daño que ocasionan las aguas, pero según dicen o decían, no sé si alcanzaron a escuchar en algún momento, que las reservas de las presas estaban muy por debajo del límite, pues vaya, del que debería de ser a causa de la falta de lluvia. Y me imaginé, ¿no? En estos días me imaginé, no sé si han visto Los Simpson, cuando está el capítulo de Don Barredora y que que se une ahí con Barney. Bueno, quien haya visto ese capítulo, si no, ahí luego les paso la referencia. Y ha de haber dicho Tlaloc, sí les hace falta agua, y toma, su venganza sobre nosotros. Bueno, si alguien vio Los Simpsons sabrá que voy a hacer hago muchas referencias a veces de eso, pero Los Simpsons predicen todo, disculpen. Bueno, ya. ¿Podemos ya borrar? Profe. Ok, venga. Bueno, no todo, nada más ahí esa parte, muy pequeñita. Que es poco lo que ya vamos a ver aquí. Bueno, lo siguiente se llama el orden de una ecuación
diferencial. El orden de una ecuación diferencial. Esto no va a de qué va primero y qué otra, pero pues me dijeron que no importaba cómo te estaba, y es ya es una ecuación, y ahora me dicen que si hay un orden, no. Tranquilos, tranquilos. El orden se refiere al grado, bueno, lo voy a poner acá. Se le llama orden, si lo quieren ir apuntando, se le llama orden. Se le llama orden de una ecuación diferencial al orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Entonces yo creo que sí voy a borrar esto. ¿Y de qué va esto? De lo siguiente. Tenemos una derivada, una ecuación diferencial, una segunda derivada, menos y, igual a 0. Dice, el orden de una ecuación diferencial. También puede llamársele, bueno, no llamársele, porque se confundiría con el grado, ¿no? Pero es muy parecido cuando dicen, ¿cuál es el grado de la ecuación? Ah, pues es que está la tercera, ¿no? Es que está la cuarta, es que está a tal potencia, ¿no? Entonces, de igual manera, muy similar, es el orden de una ecuación diferencial. Entonces, perdón, de acuerdo a eso, ¿cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Tenemos aquí una derivada, tenemos aquí su función, tenemos el igual, tenemos 0, entonces si esto sí es una ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial, ahora vamos a ver de qué orden es esta ecuación diferencial. Tiene de orden 2. Una segunda derivada. Muy bien, exactamente. Entonces, por lo tanto, esto es de orden 2. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos, ya vamos cachando a este asunto. ¿Ok? Tenemos el siguiente, x por y menos 3y igual con 0. ¿De qué orden es esta ecuación? De primer orden. De primer orden, muy bien, Lourdes. Cristi, perdón, Cristi. Muy bien, de primer orden. Muy bien, esto ya le van entendiendo. Perfecto. Este de acá, la derivada ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? De orden 3. De orden 3 o de tercer orden, ¿ok? Ok, cualquiera de este tipo de notación, primer orden o de orden 1, tercer orden, cuarto orden, no sé, como quieran, pueden decirlo. El chiste es de que sepan identificar de qué orden es esa ecuación. Muy bien, y pues ya por último, este ejemplo. ¿De qué orden es esta ecuación?
de tercer orden. ¿Quién? Cristi. Es de segundo orden, ¿no? Segundo. Tercer orden. De segundo orden, dice. No, pues ¿quién da más, compañeros? A ver, ¿qué pasó? Es de orden 2, Es profe. de orden 2 porque se acuerda la derivada. Es de acuerdo a la derivada. Entonces no puede ser de tercer orden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿es de tercero? No, es de segundo, pero dicen que es con base en la derivada que tengo acá. ¿Pero por qué dijeron que era de tercer orden? Porque confunde el exponente. Pensé que era la tercera derivada. Eso, exactamente. Muy bien, Crisi, efectivamente. Efectivamente, Crisi. Sí, tengan mucho cuidado cuando se encuentren con este tipo de ecuaciones, porque puede probablemente que se confundan con la notación de la derivada con el exponente o la potencia de la variable. Entonces, sí, tengan mucho cuidado. Por eso es importante entrenar ese ojo para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia entre eso y lo que entre lo que es una potencia y el orden de una derivada. Ok, entonces, a ver, vamos a ver este de acá. Pregúntoles yo, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Bueno, si es una ecuación diferencial primero, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta siempre. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, ok. ¿Es una ecuación diferencial parcial o ecuación diferencial ordinaria? ¿Perdón? Es ordinaria. Ordinaria, sí, parcial, ¿por qué no puede ser parcial? Porque no tenemos la derivación respecto a las variables. Es correcto, ¿ok? Aquí tenemos esto que no está siendo derivado con respecto a esta variable, entonces no es una parcial, sino es una ecuación diferencial ordinaria. Ok, bueno, ya vimos que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden es De esta ecuación? segundo orden, profe. De segundo orden, dice Yolanda. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Sí, efectivamente, es de segundo orden. Muy bien. De igual manera, pues aquí trae como que jiribilla, ¿no? Aquí trae el renversé, pero lo único que estás elevando a una tercera potencia, nada más la derivada. No es que sea la tercera derivada, sino es una potencia. Muy bien, compañeros. Pues bueno, les dejo ahí el pizarrón, la pantalla, para que ustedes lo vayan apuntando. Ya la siguiente sesión, pues como es de... ¿Cómo les gusta, compañeros, tener sesiones de 3 horas, eh? ¿Les gusta el martirio? Ya me di cuenta. Ya la siguiente sesión, que es martes, nos toca, sí, martes a las 11, sí, a las 11. Nos toca martes a las 11, pues ya va a ser un poquito más extenso, ¿no? Vamos a continuar con un poco de teoría para ir agarrando el hilo en todo esto, pero pues sí, yo creo que ya vamos a comenzar con algunos ejercicios para empezar a resolverlos. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario? No, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces
compañeros y compañeras de ecuaciones diferenciales, prepárense para el pase de lista. Prepárense para el pase de lista, de favor, ya saben, enciendan su cámara. Ya no es tan temprano, ya son las 11 de la mañana, bueno, 20 para las 11. Ya se bañaron, ya se arreglaron, desayunaron. Ya no es como a las 7 de la mañana, ¿no? Que los desmadrugábamos. ando fonga, ¿qué es fonga? ¿Es fodonga o algo así? Ah, ya. No, ¿cómo crees, compañera? No. No, pues ya a esta hora, hagan de cuenta que están en la FES, ya están en su aula, bien arregladitos, todos bien listos, prestos y dispuestos, porque si se prende la cámara, pues para que no los agarren con la sorpresa ahí, ¿no? Ok, ahí está, ya está la mayoría. Muy bien. Ya saben que déjenme ver cómo está esto. Ok, ya saben que la foto es, ustedes tienen que poner así cara como de, en serio, así como que pensando, y yo así con el, ¿no? Pues para que se vea más padre la foto, ¿no? Pero bueno, primero que se vea, ¿no? Ahí está. Todos digan whisky. Muy bien, voy a cortar aquí tantito el video. Y dice lo siguiente. Hoy es que 9. Muy bien. Abad Anguiano, Natalia. Presente. Ahí está. Albarrán Granados. Presente. Karen, ok, gracias. Valderas, Valderas Contreras, Jimmy. Presente. Gracias. Barreto Amenta, Antonio. Presente, profe. Ok, gracias. Barrientos Villalobos, Ricardo. Presente. Ok. Becerril García, Jairo. Presente. Casas Pérez, Hilary. Presente. Casas Pérez, Hilary. Presente. Ahí está, ya. Muy bien, gracias. Contreras López, Antonio Raúl. Presente. Contreras Minor, Andrés. Presente, profe. Cruz Carreño, Frida. Presente, profe. De Blas Rodríguez, Carlos. Presente, profe. De Blas. Presente. Presente, profe. Ahí está, ahí sí, te escuchabas muy lejos, casi no te distinguía, gracias. Franco Mendoza, Abigail. Presente, profe. García Rodríguez, Víctor. Presente, profe. Gaspar Muñoz, Hatsiri. Presente, profe. González Cázares, Alessandra. Presente. González Hernández, Cris. Presente, profe. González Molina, María Fernanda. Presente, profe. González Quesada, Daniela. Presente, profe. González Reyes, Aldo. Presente, profe. Guerra García, Ángel. Presente, profe. Ángel. Hernández Márquez, Carlos. Hernández Márquez. A ver, déjenme ver. No, en el chat no han escrito nada. No han escrito nada. Ok, bueno. Carlos. No. Bueno. Hernández Rodríguez, Carla. Presente. Muy bien. Hernández Rojas, Efraín. Presente.
Hernández Rosas Daniela. Presente, profe. Ahí está, muy bien, gracias. Hernández Ruiz Eric. Presente, profe. Hidalgo Villagrán Presente, Daniela profe. Marelvi. Ok, gracias. Jiménez Flores Daniela Paola. Presente. Jiménez Solano Brenda Abigail. Presente, profe. La Bastida Mondragón Marco. Presente. López Vázquez Eric. Presente. Lugo Mendoza Saúl. Presente. Luna Abarca Úrsula. Presente, profe. Maldonado Onofre Ricardo. Presente, profe. Martínez Figueroa Eric. Presente, profe. Martínez García Diego. Martínez Huesca Carla. Presente, profe. Martínez Juárez Anayeli. Presente, profe. Martínez Medina Sergio. Presente. Oye, compañero Sergio, ¿qué pasó? ¿No te presentaste en la sesión pasada? Y sí me presenté, nada más que me tuve que salir porque tuve un problema en mi casa. Ah, ok, Eso bueno. de la lluvia. Sí, me imagino. Órale, vale, pues, Sí, gracias. perfecto. Gracias. Ah, pero sí te presentaste. Sí, de veras sí me acuerdo de ti. Ok. Cierto, ya me acordé. Ya, cierto. Ok, gracias. Martínez Sánchez América. Presente. Merino Gómez Lázaro. Merino Gómez. Pues no vino Merino. Y pues ya esto se convierte automáticamente en una falta. Moreno Terrazas Itzel. Presente. Nuño Hernández Ana Paula. Presente. Ok, gracias. Ortega Avilés Jimena Saraí. Presente, profe. Ok, Payares Fernández Lía. Presente, profe. Ok, muy bien, gracias, Lía. Paredes Valderas Hasiri David. Presente. Ok. Ramírez Monsalvo Ángel. Presente, profesor. Ok. Ramos Sánchez Mariel. Presente, profe. Ok, a ver. Carlos Hernández, está fallando el internet. A ver, vamos a ver. ¿Carlos qué? Carlos Hernández. Sí, profe. ¿Y vive aquí? Sí. Ah, aquí está. Ah, ok. ¿Pero sí estaba aquí? Sí, pero es que ¿Abigail? sí, me mandó un mensaje que le estaba fallando el internet. Bueno, de hecho le dije que por qué no contesté y me dijo que la sacó. ¿Yo? No, pues su internet. Ah, La de la vale. Sí, profe. Ok. Gracias, Abigail. Sí, de nada. Rancaño Urrutia. Cristi. Ahí estás. Muy bien, gracias. Rodríguez Gómez, Ana Laura. No sé, yo entonces estoy aquí por una radio. Voy a... Ok, muy bien. Ana Rodríguez Leiva Karen. Presente, profe. Rodríguez Roblero Maicon. Presente. Ok, muy bien, gracias. Salazar Meléndez Hugo Emiliano. Presente, profe. Venga, ok, gracias. Sánchez García Edgar Enrique. Presente. Muy bien. Sánchez Rodríguez Mauricio. Presente. Sánchez. Ahí andas. Ok, gracias. Silva Díaz Yolanda. Presente. Presente, profe. Ok. Ok, Mauricio, gracias. Muy gracias, Yolanda, muy amable. Tobar Curi Kenia. Presente. Perfecto. Trejo Romero Paola Montserrat. Presente.
Vallejos Ramos Christopher Caleb. Presente, profe. Christopher, ¿qué onda, Christopher? Oye, no estuviste presente en la sesión pasada. No, me fui a vacunar, profe. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, ¿cómo? Me fui a vacunar. ¿Te fuiste a vacunar? Sí. Venga, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, más bien. ¿Bien? Sí. Eso, muy bien. ¿Al rato ganamos o qué? Sí, claro que sí. Eso. Vargas López Edwin. Presente, profe. Y Zavala Vázquez Marta. Presente, profe. Muy bien. Sí, no me acordaba. Empieza la mejor época del año, el fútbol americano. No me acordaba. Un ratito. Muy bien, pues bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos por acá el próximo martes a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Y pues bueno, vamos a continuar con estos temas para que pues tengan mucho más respaldo, ¿no? De lo que vamos a ver más adelante. Si no hay alguna duda, algún comentario, algo extra que quieran decir, hasta el martes y que la fuerza los acompañe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Saludos, hasta luego.